Bueno, Echinan y no sé en Kaku, Ishiman. Echiman, Ishiman. Eshiman. Luego lo líes tú bien ahí, ¿vale? Bueno, él es un estudiante de lingüística y 他是 didáctica 语言学学生 en，una universidad que, que no me atrevo a leer, luego él dirá el nombre. Universidad Félix Houphouët. Bueno, ahora la lee él en Abidjan, en Costa de Marfil. Actualmente está cursando el doctorado en literatura española aquí en la Universidad de Alcalá. Y se ha ofrecido, bueno, estamos encantados de que presente, ¿no?, un trabajo realmente viene de un lugar, de unas tradiciones para nosotros un poco desconocidas, pero el tema del que hoy nos va a hablar es, que lo tenéis ahí, la hiena, va a contar un cuento, ¿no? La hiena y el ciego, según una versión narrada de la tradición del grupo étnico Nzima. 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 Perdón por mi pronunciación, de Costa de Marfil. 他是 Así 来 es que 自 yo le dejo a 哥 él. 特迪瓦。 Gracias. Buenos días a todos. Soy Ishiman Innocent Kaku, estudiante de lingüística y didáctica en la Universidad Félix Houphouët de Abidjan, Cocody, en Costa de Marfil. Actualmente curso mi doctorado en literatura española sobre el tema la competencia comunicativa de los hablantes no nativos del español. Y realizó una estancia Erasmus en la Universidad de Alcalá. En mi intervención presentaré el cuento de la hiena y el ciego, según una versión narrada en la tradición del grupo étnico Nzima, que habita en la costa sureste de Costa de Marfil y se dedica principalmente a la agricultura y a la pesca. Los Nzima tienen como fiesta tradicional, los Nzima tienen como fiesta tradicional el Abissa. Esta fiesta marca el fin del año y el nuevo año en la sociedad Nzima. Para interpretarlo mejor, hay que tener en cuenta que en mi tradición cultural y en muchas tradiciones orales africanas, la hiena es el símbolo de la estupidez y la codicia, por lo que las trampas que realiza suelen volverse en su contra. Cuando un narrador ha de poner voz a la hiena, utiliza un tono muy reconocible, aunque por escrito no se puede advertir. En mi cuento, el narrador utiliza dos tonos de voz, uno para cada personaje, y el cuento relata que la hiena y el ciego hicieron un intercambio. La hiena le dio su vista y a cambio del ciego le enseñó las oraciones mágicas cuyo recitado en el pueblo de los hombres le procuraba cada día sustento. El primer día a la hiena le fue bien. Pueblo de los hombres le procuraba cada día sustento. El primer día a la hiena le fue bien, pero olvidó enseguida las oraciones y se quedó sin vista y sin modo de ganarse el sustento. Moraleja, ¿qué es mejor quedarse como uno está y no
envidia la fortuna del vecino. La hiena y el ciego. La hiena estaba ahí. No tenía nada que comer. Estaba tan hambrienta que no podía más. En las calles del pueblo, cada vez que pasaba, veía a un ciego que estaba de pie en las entradas de las casas, pronunciando fórmulas mágicas de suplicación y bendiciones. La gente daba comida al ciego y él llenaba su bolsa hasta llenarlas. La hiena miró aquellas bolsas. Ella, donde quiera que fuera, era siempre perseguida. Y según veía, cada vez que el ciego decía, me pobre chele, ben mamalie, echoni le kume, me budube, nyamli yilao, o maongwane, le suplicó que me dé algo de comer. Tengo hambre, por favor. Dios le bendiga, le devuelva al 100%. Le daban comida hasta que sus bolsas reventaban y se iba con ellas a su casa. La hiena le dijo al ciego, oye, ¿tú quieres recuperar la vista? El ciego dijo, eso es todo lo que pido a Dios, el maestro. Ella dijo, pues, entonces yo también quiero ser ciega. La hiena añadió, ¿quieres que hagamos un intercambio y que tú me enseñes tus conjuros? El ciego respondió, sí, yo te enseñaré los hechizos mágicos para que puedas pedir limosna. Quedó ciega y el ciego recuperó la vista. El ciego le dio las fórmulas mágicas. El primer día, la hiena recitó las fórmulas mágicas y llenó sus bolsas de comida hasta los topes. La hiena marchó a su cabaña porque quería acostarse y por el camino iba diciendo las fórmulas. Cuando empezó a sentir hambre, se colgó las bolsas en los hombros. Pero al llegar a la mitad del camino, se le olvidaron las fórmulas. Ya no conocía los hechizos y le era imposible averiguar dónde estaba el ciego. Así que ahí se quedó como una estúpida. Muchas gracias.